Buenos días para todos. Mi nombre es José Armando García, estudiante de Ingeniería Civil, y el día de hoy vamos a estar realizando el ejercicio número 18 del taller de momento 1 de la asignatura de electricidad y magnetismo. Bien, este punto nos dice que en las esquinas de un triángulo equilátero se encuentran tres cargas puntuales: la carga Q1, que equivale a 140 microcoulomb, una carga Q2 de 45 microcoulomb y por último una carga Q3 de menos 80 microcoulomb. También nos dan un valor de distancia de separación entre las cargas, que es de 40 centímetros, tal cual se puede observar en la figura, y nos piden calcular la fuerza eléctrica sobre la carga Q2. Bien, para empezar a realizar este ejercicio, lo primero que hacemos es transformar las unidades de los valores que nos dan el enunciado, iniciando con la distancia, ya que es mejor para nosotros trabajar en términos de metros. Entonces, como nos dan 40 centímetros, tenemos que esto equivale a 0.4 metros. Y de igual forma para las cargas. Para pasarlas de microcoulomb a coulomb, lo que hacemos es multiplicar cada uno de los valores que nos dan por 10 a la menos 6. Y hacemos esto con la carga Q1, Q2 y la carga Q3. Listo. Y ya podemos apreciar en la figura la misma forma con las cargas, solo que ahora en las unidades en las que transformamos el ejercicio. Es importante añadir que este ejercicio, o que en este caso estamos trabajando con una distribución de cargas discretas, ya que podemos apreciar en la figura, tanto en el enunciado, en el que estamos trabajando con una cantidad de cargas conocida. Entonces ya podemos apreciar aquí nuevamente la figura que teníamos anteriormente con la distancia y las cargas, y como decía el enunciado, nos piden hallar la fuerza total en la carga Q2. Entonces, de esta forma empezamos a hallar las cargas que influyen dentro de este punto. La fuerza, perdón. Entonces, la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q2, al ser ambas cargas positivas, podemos observar que se ve un efecto de repulsión, es decir, que la carga va a ir dirigida hacia abajo en el eje Y y hacia el eje X positivo, como podemos apreciar aquí en la figura. Y en segunda instancia, con respecto a la carga Q3 y la fuerza que ejerce sobre la carga Q2, al ser ambas cargas de diferente símbolo, es decir, la carga Q3 negativa y la carga Q2 positiva, podemos apreciar que se observa un caso de atracción, es decir, que la carga Q2 se va a dirigir hacia la carga Q3 en dirección del eje X negativo. También por este ejercicio podemos apreciar el método de superposición, que nos dice que al final la fuerza que se ejerce sobre la carga Q2 va a ser igual a la sumatoria de la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2 más la fuerza que ejerce Q3 sobre Q2. Entonces de esta manera tenemos, como se ve aquí abajo, que la fuerza 2 va a ser igual a la fuerza 1,2 más la fuerza 3,2. Y también utilizamos la fórmula de Coulomb para hallar la fuerza, que es igual a K, que es la constante de Coulomb, por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que hay entre ambas cargas al cuadrado. Y tenemos el valor de K, que es una constante, la constante de Coulomb, que equivale a 9 por 10 a la 9. De esta forma empezamos a hallar las fuerzas de manera individual, iniciando con la fuerza 1,2, que es igual, utilizando la fórmula de Coulomb, a 9 por 10 a la 9 por la carga 1, la carga en el punto 1, que es de 150 por 10 a la menos 6 Coulomb, por la carga Q2, que es 45 por 10 a la menos 6 Coulomb. Eso sobre la distancia en metros que hay entre ambas cargas elevado al cuadrado, es decir, 0.4 a la 2. Entonces tenemos un total para la fuerza 1,2 de 379,687 Newton. Es importante añadir que, como podemos apreciar en la figura y en la flecha que demuestra la dirección en la que está la carga, que tenemos dos componentes, una componente en X y una componente en Y para esta carga. Entonces, para hallar ambas componentes por separado y al final poder hacer la sumatoria, tenemos que la componente en Y equivale para la carga 1, para la fuerza 1,2 a 379,687 por el coseno del ángulo, que es de 60. Eso para en Y como podemos apreciar está dirigida hacia el eje positivo. Y por otro lado, para el eje Y, que podemos observar que está hacia el eje negativo,
equivale a 379,687 por el seno de 60. Y de esta forma hallamos la magnitud de la fuerza 1,2 en el eje X y el eje Y. Y ya podemos proceder a hallar la fuerza que se ejerce entre la carga Q3 y la carga Q2. De la misma manera que hallamos la anterior, sería 9 por 10 a la 9 por 80 por 10 a la menos 6, que es la carga Q3, por 45 por 10 a la menos 6, que es la carga Q2, sobre la distancia, que es de 0.4 metros a la 2. Entonces nos da un total de 202.5 newton. Y como podemos observar en la figura, esta carga se dirige hacia un solo eje, que es el eje de las X negativas. Entonces podemos decir ya que esta fuerza equivale a 202.5 newton en el eje de las X negativas. Ya por último, lo único que hacemos es realizar la sumatoria de las fuerzas en cada uno de los ejes. Aquí tenemos la fuerza, lo que nos dio la fuerza 1,2 en el eje de las X y de las y la fuerza 3,2 que nos dio en el eje de las X. Entonces, como mencionamos anteriormente, la fuerza total en el punto 2 o en la carga 2 va a ser igual a la sumatoria de estas dos fuerzas. De esta manera tenemos que la fuerza 2 es igual en su eje X a 189.843 newton menos, porque la fuerza 3,2 es negativa en el eje de las X, a 202.5 newton. Y en cuanto al eje Y, tenemos que es únicamente la fuerza 1,2, ya que la fuerza 3,2 no tiene componente en su eje Y. Entonces esta equivale a menos 328.818 newton. Ya resolviendo esto, tenemos que la fuerza 2 va a ser igual a menos 12.657 en el eje Y, es decir, que se mueve en dirección negativa al eje Y, y menos 328.818 J en el eje de la Y, es decir, que se mueve también en dirección negativa en el eje de la Y. Como podemos apreciar en la figura, entonces este sería el movimiento que estaría realizando la carga 2 con respecto a las fuerzas que ejercen la carga 3 y la carga 1 sobre esta. Entonces, para hallar una magnitud de esta fuerza, lo que hacemos es utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que la carga 1, que el módulo de la fuerza 2 va a ser igual a la raíz de la fuerza en el eje de las X a la 2 más la fuerza, la fuerza en el eje de la Y elevado a la 2. Sería raíz de menos 12,657 al cuadrado más menos 328.818 al cuadrado. Y eso nos da un total para el módulo de la fuerza 2 de 329,061.